Sean todos bienvenidos aquí a Umbral Plus, su canal de noticias. En los últimos meses, una cifra comenzó a repetirse en discursos oficiales, titulares y debates públicos. En México, los homicidios dolosos habrían caído cerca de un 40%. El dato es real, está en los registros oficiales y a primera vista parece contundente. Pero cuando una cifra tan grande aparece, la pregunta no debería ser si es cierta o es falsa. La pregunta correcta es otra: ¿qué mide exactamente esta cifra? ¿Y qué deja por fuera? Porque en temas de violencia, lo que no entra en el indicador puede ser tan importante como lo que sí entra. Hoy vamos a ordenar los datos sin negar la reducción registrada, pero tampoco sin asumir que una sola línea estadística explica toda la historia. Cuando se habla de una caída cercana al 40%, se está hablando exclusivamente de una categoría muy concreta: el homicidio doloso registrado por las fiscalías. Repito, el homicidio doloso registrado por las fiscalías. Eso implica varias cosas importantes. Primero, no se trata de todas las personas que perdieron la vida en contextos violentos. Segundo, se encuentra únicamente los casos que inician como carpetas de investigación por homicidio doloso, es decir, aquellos en los que la fiscalía presume intención directa. Recuerden, los casos que inician como carpetas de investigación por homicidio doloso son los que se tienen en cuenta. Tercero, no entran en esa cifra otros registros que también reflejan la violencia grave, como las personas desaparecidas, los casos con causa indeterminada o los cuerpos que no han podido ser identificados. Con esto claro, pasemos al dato central. Según las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre septiembre del 2024 y diciembre del 2025, ocurrió lo siguiente: el promedio diario de homicidios dolosos pasó de alrededor de 87 casos por día a aproximadamente 52 casos diarios. La diferencia es significativa. Si se proyecta ese descenso a lo largo del periodo completo, el resultado es muy evidente: alrededor de 16.000 casos menos registrados como homicidio doloso. Eso no es un caso menor. Dentro de esta categoría específica, la reducción existe y está documentada. Hasta aquí, los datos oficiales son consistentes. El problema aparece cuando se asume que esa reducción describe todo el fenómeno de la violencia letal. Y ahí es donde entran las otras cifras. Primero, las personas desaparecidas. Durante este mismo periodo en el que los homicidios dolosos bajaron, el registro de personas desaparecidas no se redujo. Por el contrario, el aumento neto estimado va de entre 7.000 a 12.000 casos registrados en ese mismo plazo. Y hay un punto técnico clave: las desapariciones se cuentan de forma acumulativa. Cada nuevo caso se suma y permanece hasta que se aclara su situación. Además, distintos estudios coinciden en que existe subregistro. Cuando se ajusta ese factor, el número potencial de personas desaparecidas en ese periodo puede ubicarse entre 9.000 y 18.000 casos. Explico brevemente lo que es el subregistro. Las personas no siempre van a registrar las desapariciones, no siempre van a ir a las fiscalías a denunciar o a reportar que las personas, que sus familiares o sus seres cercanos desaparecieron. ¿Por qué? Porque sienten miedo, porque están siendo amenazadas o porque no confían en la policía y el Estado. Esto es el subregistro. Entonces, al tener en cuenta la cantidad de personas que no reportan a las personas desaparecidas, tenemos un número aún mayor de este dato. Esto no implica que todos esos casos terminen en un desenlace fatal, pero sí indica que una parte relevante de la violencia
no está entrando en el indicador de homicidio doloso. Ahora vamos con el segundo, los casos con causas indeterminadas. Existe la categoría menos visible pero fundamental, que son las muertes cuya causa o intención no pueden determinarse en el momento del registro. Durante el periodo analizado, esta categoría no mostró una caída clara e incluso presentó ligeros incrementos en varios estados. Eso significa que hay eventos graves con resultados irreversibles que no se clasifican como homicidios dolosos, al menos no de forma inmediata. Y recordemos que este porcentaje, este 40%, solo tiene en cuenta a los homicidios dolosos que fueron registrados de inmediato, desde el momento en el que se archivan. Estos casos que no tienen una causa determinada no entran en ese conteo, y mientras no se reclasifiquen, no van a entrar en la estadística principal. Luego vamos al punto número 3, que son los cuerpos no identificados. Aquí aparece uno de los puntos más sensibles, pues el número de cuerpos sin identificar en servicios forenses no disminuyó. De hecho, el stock acumulado aumentó entre 4.000 y 6.000 casos en este mismo periodo. Estos registros no se traducen automáticamente en homicidios dolosos, pero sí reflejan un rezago profundo en la capacidad de identificación y cierre de casos. De nuevo, no contradice la caída de homicidios, pero sí muestran que el daño humano no se reduce de forma proporcional. Ahora, si colocamos todas las cifras sobre la mesa, el panorama es un poco más complejo. Tenemos una reducción de aproximadamente 16.000 homicidios dolosos registrados, pero por otro lado tenemos entre 11.000 y 19.000 casos en otros indicadores relacionados con violencia grave. Recordemos que aquí no se tiene en cuenta el subregistro. Esto no significa que todo esté igual. Tampoco significa que las cifras oficiales estén siendo manipuladas. Significa algo más preciso. La violencia no desaparece, sino que se redistribuye estadísticamente. Algunos hechos entran con claridad en una categoría penal. Otros quedan en unas zonas grises, como la desaparición, la indeterminación o la falta de identificación. Y esas zonas grises no cuentan para el indicador principal, aunque sigan teniendo impacto real en la vida de las personas y las comunidades. Es importante decir esto con claridad. No hay evidencia de que se haya cambiado la definición legal de homicidio doloso. Las categorías son las mismas. Los criterios formales no se han modificado. Lo que cambia es cómo fluye la violencia dentro del sistema de clasificación. ¿Qué es lo que se denuncia? ¿Qué es lo que se puede probar? ¿Qué es lo que se puede identificar? ¿Y qué es lo que queda pendiente? Esto ocurre en muchos países, no solo en México. Por eso, en otros lugares, se publican indicadores paralelos que complementan la cifra principal. Entonces, ¿bajaron realmente los homicidios dolosos? Esto tiene una respuesta trampa. Es una pregunta trampa que tiene una respuesta. Puede ser sí o puede ser no, dependiendo de cómo lo veas. Pues dentro de esta categoría, los registros muestran una reducción clara. Ojo, estamos hablando de homicidio doloso registrado desde el primer momento como homicidio doloso. ¿Esto significa que toda la violencia letal cayó en la misma proporción? Pues no necesariamente. Lo que muestran los datos es algo mucho más incómodo para el Estado y también para el pueblo. Una parte de la violencia sigue ocurriendo fuera del indicador más visible. Por eso, la cifra del 40% no es falsa, pero tampoco es el cuadro completo. Entender esto no es negar avances, es medir mejor la realidad, porque solo cuando miramos todo el mapa, todo el panorama,
lo que entra y lo que queda por fuera, se puede discutir con seriedad qué es lo que está funcionando y qué no, y qué es lo que todavía está pendiente. Esto es lo que está pasando ahora mismo en México y son cifras oficiales. Además, recordemos que quien hizo esta publicación de datos fue nada más y nada menos que el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y por supuesto que se puede confiar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero hay ciertos matices, pues siempre en la historia del país mexicano, el INEGI ha reportado defunciones por causa o a partir de actas de defunción, ¿sí? El INEGI reporta homicidios dolosos más altos que el Sistema Nacional de Seguridad Pública porque no se tiene en cuenta las investigaciones ministeriales. O sea, no se tiene en cuenta un límite, una base. No es como que digan, bueno, desde aquí se catalogó como doloso, entonces estos los vamos a investigar. No, lo que hace la INEGI es reportar todos los casos. Absolutamente todos los investigan y llegan a un número mayor de homicidios dolosos. En toda la historia de México, desde que existe el INEGI, tiene un valor más alto la categoría de homicidios dolosos en comparación al Sistema Nacional de Seguridad Pública en México, lo que es muy importante tenerlo en cuenta porque la reducción de homicidios dolosos del 40% fue precisamente respaldada por datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y no por datos del INEGI. Esto es lo que tenemos por ahora aquí en Umbral Plus. No olvides suscribirte, dejar tu like, comentarnos qué opinas sobre toda esta situación y compartir el video para que otras personas se enteren de lo que está ocurriendo.